Para comenzar, definamos lo que es un agente de IA. Necesitamos partir del mismo punto y puesto que es una palabra con demasiado hype, prácticamente se está utilizando para todo. Cada quien tiene su propia definición y la respuesta dependerá de a quién le preguntes. Para algunos, simplemente es hacer llamadas a la API de estos grandes modelos de lenguaje para automatizar procesos. Para otros, son trabajadores digitales que pueden tomar acciones sin nuestra supervisión para completar tareas. Si tomamos la definición de Anthropic de este gran artículo que les dejaré en la descripción, los agentes son sistemas donde los grandes modelos de lenguaje pueden dinámicamente dirigir sus propios procesos y uso de herramientas, manteniendo control sobre cómo completan estas tareas. Debemos entender entonces la clara distinción que hay entre las automatizaciones y los agentes de IA. Mientras que las automatizaciones tienen las rutas de código predefinidas, los agentes tienen la capacidad de decidir cuándo usar ciertas herramientas y procesos. Si me preguntas, la palabra clave está en la capacidad de decisión y en la autonomía que tienen sobre nuestros procesos. Pero entonces, ¿cuándo deberíamos usar agentes o automatizaciones? Bien, según Anthropic, deberíamos usar la solución más simple posible, algo que como ingenieros y como consejo de vida siempre deberíamos seguir, aun si esto significa no construir agentes en principio. La mayoría de las veces requieres predictabilidad y consistencia, algo donde una automatización es suficiente. Añadir un agente de IA simplemente es añadir complejidad innecesaria. Me recuerda a la frase de Tim Ferriss en el libro de La Semana Laboral de 4 horas que dice algo como: nunca delegues algo que puedes automatizar y nunca automatices algo que puedes eliminar. Bueno, entonces, ¿cuándo deberíamos usar agentes de IA? O mejor dicho, sistemas agénticos, que engloba tanto agentes de IA como automatizaciones. ¿Cómo construir estos sistemas efectivos? El primer paso es decidir la plataforma. Si sabes de código, tal vez prefieras usar Python o JavaScript, y si no, probablemente quieras usar N8N. La herramienta que decidas realmente no importa. Yo recomiendo aprender con N8N porque así tienes además un visual para entender qué es lo que está pasando en cada parte del flujo. Anthropic nos comparte toda una serie de arquitecturas en sistemas de IA y justamente es lo que vamos a ver en este video. ¿Tienes un negocio y te gustaría automatizar la atención al cliente, agendar llamadas o cerrar ventas con agentes de IA? En Cognitive Data Solutions encontrarás lo que buscas. Visita nuestra página o habla directamente con Levi. Él responderá a todas tus dudas. Link en la descripción. Antes de comenzar, les he traído la misma plantilla en N8N con todas las arquitecturas que Anthropic nos comparte en este gran artículo y les he traído su similitud con escenarios en N8N, ¿sí? Esta plantilla además la he cargado en nuestra comunidad de alquimia. Ustedes la pueden encontrar en Classroom, Forjador de Agentes, y directamente en Agentes Efectivos van a poder descargar el mismo JSON y cargarlo. Les voy a explicar a lo largo de este video las distintas arquitecturas, cómo funciona cada escenario y cuál es la diferencia en agentes. Desde ahora déjenme decirles que ninguno de estos escenarios, ¿sí?, son agentes, a pesar de tener el nodo, el bloque de agentes de N8N. ¿Pero por qué no lo son? Bien, vamos a pasar por cada una de las distintas arquitecturas y al final me van a entender. Les voy a responder todas las posibles dudas que puedan salir. Para comenzar, tienen que entender el bloque fundamental en N8N. Tienen que entender el bloque fundamental de las llamadas a los LLMs, ¿sí?, que es el Augmented LLM, ¿sí? Además de nosotros poder hacer llamadas a un gran modelo de lenguaje a través de la API, nosotros podemos implementarle información adicional a este gran modelo de lenguaje. Esa información se la podemos añadir a modo de Retrieval, Tools y Memory. Retrieval es cómo le permitimos a nuestro agente acceder a bases de datos vectoriales para retornar la respuesta a la pregunta que le hacemos, ¿sí?, en dado caso de que la respuesta a esa pregunta esté en esa base de datos vectorial, en principio, ¿no? Las tools es la capacidad de estos LLM Augmented de acceder a través de APIs a cualquier software en Internet, y no solamente software, incluso información que se retorna en formato JSON. Esa información el modelo la utiliza para complementar sus respuestas, ¿sí? Pero además estos agentes tienen capacidad de memoria, de recordar, ¿sí? Aquí su similitud podría ser exactamente esto, donde la agente con OpenAI tiene acceso a una memoria en Postgres. Esa memoria se está guardando en una base de datos en Supabase y además tenemos una base de datos vectorial también en Supabase que a través de un modelo de embeddings nos permite acceder a la información en tiempo real. Si están interesados en profundizar en RAG, les he preparado un video desde las bases que van a poder acceder aquí. Pero de momento simplemente entiendan que estos bloques, estos Augmented LLMs, tienen acceso a estas
tres formas de acceder a nueva información, ¿sí? Pero no necesariamente esto lo hace un agente. Tenemos además una arquitectura de encadenamiento de prompt, que es básicamente romper el problema en pasos accionables y en este caso darle un paso accionable, un problema más simple, más pequeño, parte de ese problema mayor, a un modelo distinto, ¿no? Entonces, en esta ocasión estamos utilizando este sistema. Miren, el encadenamiento de prompt descompone una tarea en una secuencia de pasos donde cada llamada a un LLM procesa la salida anterior, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es, tenemos un sistema que nos genera reportes. Bien, directamente vamos a correrlo. Si esto lo conecto con esto y le doy en Test Workflow, esto directamente lo que está haciendo es, ok, este agente a partir del tema que le pasamos como entrada, que ese tema es agentes de IA en la vida cotidiana después del crecimiento exponencial de la IA. ¿Cómo va a ser la vida? Esta agente enumera puntos claves y concisos estructurados sobre el siguiente tema. Simplemente me retorna bullet points, ¿no? Esos bullet points son pasados a un agente que planea el reporte, ¿sí? Usando las siguientes notas como referencia, la salida del agente anterior, crea un esquema de informe, incluye secciones claramente nombradas con breves descripciones estructuradas de la siguiente manera: introducción, secciones principales del cuerpo, conclusión, ¿sí? Y este reporte, este plan de reporte que este bloque generó, se le pasa a un generador de reportes especializados que tiene conectado a Cloud 3.7 Sonnet, que es de momento uno de los modelos de IA más avanzados, y este directamente el reporte nos lo envía a nuestro correo. Entonces yo directamente puedo ver que he recibido un nuevo correo, encadenamiento e indicaciones, ejemplo, agentes de IA en la vida cotidiana, el futuro post crecimiento exponencial. Y podemos ver un reporte súper interesante que me encantará leer después de este video y que les voy a compartir también en los recursos de Alquimia para el que esté interesado, o simplemente póngale pausa. Podemos entender el potencial que tiene entonces el encadenamiento de indicaciones, ¿no? Esto genera mucho mejores resultados a que simplemente hubiésemos hecho una llamada a un bloque de LLM solamente. Ahora entendemos cómo funciona el encadenamiento de prompt. Ahora tienen que entender el enrutamiento, que es la segunda arquitectura que Anthropic nos comparte. El enrutamiento clasifica una entrada y la dirige a una tarea de seguimiento especializada. Este flujo de trabajo permite la separación de responsabilidades y la creación de prompts más especializados. Sin este flujo de trabajo, optimizar para un tipo de entrada puede afectar negativamente el rendimiento en otras entradas. Esto es sencillo, simplemente es un enrutador. Básicamente lo que hace es clasificar, ¿sí? Es un condicional. Si esto es un poema, miren, la entrada, el input en esta ocasión es cuéntame un poema sobre agentes de IA. Es el prompt, ¿no? Este clasificador simplemente, si es un poema, lo pasa para arriba, si es una broma, lo pasa para el medio, si es una historia, lo pasa para abajo, y si no está claro, simplemente es un error, ¿ok? Es sencillo, ni siquiera creo que tengo que dar más explicación, simplemente es un enrutador, ¿no? Ya entendemos, sencillísimo. Ok, ahora la tercera arquitectura que nos comparte es la paralelización. Los LLMs a veces pueden trabajar simultáneamente en una tarea y sus salidas pueden ser agregadas mediante programación. Este flujo de trabajo, la paralelización, se manifiesta en dos variaciones clave. El seccionamiento, que es el dividir una tarea en subtareas independientes que se ejecutan en paralelo, y la votación, ejecutar la misma tarea varias veces para obtener resultados diversos. Esto puede parecer complicado, pero honestamente es más sencillo de lo que parece. Miren, yo directamente voy a correr el workflow nuevamente. Voy a darle en test workflow. Y esto simplemente lo que va a hacer es correr en paralelo los tres agentes. Esos tres agentes reciben el mismo prompt, que en este caso es la ciudad donde yo vivo, y cada uno especializado, uno en restaurantes, otro en hoteles y otro en actividades, buscando con SERP API, ¿sí? Que este es una herramienta que nos va a permitir acceder al buscador de Google y obtener los resultados más importantes. Aquí en teoría estos agentes deberían de correr en paralelo, pero por limitaciones de N8N eso no ocurre, ¿sí? Aquí lo ideal sería que estos corrieran al mismo tiempo para retornar la respuesta mucho más rápido. Esa respuesta se es pasada a un bloque merge que básicamente junta todo y lo manda por correo. Entonces una vez que termine, en teoría deberíamos de recibir ese mismo correo. Precisamente, ahora yo le voy a dar me voy a ir acá y ya hemos recibido un nuevo correo de un ejemplo de paralelización, ¿sí? La cocina michoacana, la picola italiana, el restaurante Maro. Son distintos restaurantes en mi ciudad.
hoteles en mi ciudad y actividades en mi ciudad. Pero pueden ver que cada bloque LLM está especializado en un tema distinto. Entonces, esa es la paralelización, pero el seccionamiento. Está la votación, que es otro tipo de paralelización, un poco distinta, pero igualmente sencilla, ¿sí? Que de nuevo recibe el mismo prompt. Déjenme, copio este, miren, este bloque. Y esto nuevamente lo voy a activar. Test workflow. Y esto, de nuevo, en teoría, lo ideal sería que corrieran los tres en paralelo. En esta ocasión, lo que está haciendo, vamos a leer las instrucciones de cada agente. Eres un redactor publicitario, el usuario quiere 3 eslóganes breves y pegadizos para su marca o producto, ¿sí? En este caso, como input, le pasé mi comunidad, que es Alquimia, la comunidad de IA con mayor valor educacional en habla hispana. Nuestro actual eslogan es Convierte la I en oro. Enfatiza la originalidad, memorabilidad y atractividad de marca en cada eslogan, no incluyes detalles o explicaciones adicionales. Formativa tu respuesta de las siguientes maneras, ¿no? Estos agentes tienen prácticamente el mismo prompt, ¿sí? Tienen las mismas instrucciones, pero la diferencia es que son 3 modelos de IA distintos. Entonces no estamos anclados a la respuesta de uno solo. Y si quisiéramos hacer esto más interesante incluso, podríamos añadir un nuevo bloque que fuera quien decidiera los mejores. Aquí si yo me voy a mi Gmail, puedo ver que he recibido un nuevo correo del copy, ¿sí? Un nuevo correo llamado copy, y no sé por qué le puse así. Tenemos Alquimia, transforma tu mente en oro con inteligencia. Son los eslóganes que nos dio Gemini. Conecta, aprende y brilla, forja tu camino de IA. Alquimia, transforma conocimiento, cosecha futuro. Honestamente no me gusta ningún eslogan que me dio la IA. Creo que me voy a quedar con el mío de momento. ¿Crees que es información de calidad? Por favor, considera suscribirte. Te aseguro que lo que aprenderás será información que en ningún otro lado podrás encontrar. Pero ya entendemos cómo funciona la paralelización en estos dos tipos distintos, ¿sí? No es tan complicado, ¿sí? Una vez que ya ponemos en práctica todo esto, nos damos cuenta de que es más sencillo de lo que parece, ¿no? Ahora, el orquestador y trabajadores. En el flujo de trabajo de orquestador y trabajadores, un LLM central descompone dinámicamente las tareas, las delega a los LLMs trabajadores y sintetiza sus resultados, ¿sí? Básicamente, ¿cómo funciona? Miren, esto es muy similar a la paralelización. Incluso pueden ver que el diagrama es muy similar, ¿no? La diferencia es que este orquestador tiene la capacidad de decisión entre a qué agentes llamar. Por ejemplo, en lugar de ser los 3 en paralelo, pudiesen haber sido 2 o 1 o ninguno o los 3 en base a la decisión que haya tomado el orquestador. Este flujo, por ejemplo, si hubiésemos incluido un orquestador, pudiésemos haberle dado la libertad de escoger a qué agentes correr específicamente, ¿sí? Entonces, en este caso, para darle una arquitectura distinta, pero que cumple la misma funcionalidad, y directamente vamos a darle en test workflow, hice este escenario, ¿sí? Básicamente lo que hace es un agente orquestador que recibe como input